Saludos cordiales, estimados amigos y hermanos. Seguimos con la serie de estudios con el objetivo de conocer el liderazgo del Dios escogido Yahvé en la era común. El estudio es realizado con una exégesis neutra, libre de cualquier dogma y de toda confesión religiosa. El título de esta sexta lección es La resurrección de Jesús. Y como puerta de entrada al tema, voy a leer Mateo capítulo 22, versículo 23. Y lo voy a hacer en la versión de la Biblia Jerusalén Latinoamericana, edición 2007. Dice así: aquel día se le acercaron unos saduceos, esos que niegan que haya resurrección, y le preguntaron. La resurrección del ser humano fue y sigue siendo un tema muy discutido, a diferencia de los dioses que morían y resucitaban, como por ejemplo Isis y Osiris, Adonis, Atis, Deméter y Perséfone, dioses del antiguo Oriente Próximo que morían y resucitaban. Esta creencia se puede observar en el relato en que Pablo, cuando en Atenas conversó con unos filósofos, fue reconocido como un heraldo de deidades extranjeras, cuyo mensaje sería una nueva versión, porque su exposición se basaba en la supuesta resurrección de un personaje desconocido para los pensadores griegos en ese entonces. Hechos capítulo 17, versículo 18 dice: trababan también conversación con él algunos filósofos epicúreos y estoicos. Unos decían, ¿qué querrá decir ese charlatán? Y otros, parece ser un predicador de divinidades extranjeras, porque anunciaba a Jesús y la resurrección. El autor de la narrativa exhibe al fariseo helenista de Tarso tratando de vender su nueva mercancía religiosa a los exponentes de dos escuelas filosóficas. Estos, al oír el mensaje poco claro, contradictorio y mitológico, asociaron con las religiones de dioses extranjeros y, como les pareció una versión irracional, a su expositor Pablo calificaron de charlatán. Es que los fariseos poseen una cosmovisión religiosa mayormente persa, adquirido por los sacerdotes cautivos de Babilonia, quienes fueron adoctrinados con el pensamiento del profeta Zaratustra, de donde tomaron el concepto de la resurrección del ser humano. En cambio, el partido político de los saduceos mantuvo la ideología religiosa que se tenía en Israel y Judea antes de la caída del reino de Judá, con el agregado de ciertos conceptos tomados del helenismo. Esa creencia antigua de los saduceos, en que no existía la idea de la resurrección del ser humano, se expone en el libro del Predicador. Eclesiastés capítulo 9, versículo 10 dice: cualquier cosa que esté a tu alcance, hazla según tus fuerzas, pues no hay actividad ni planes, ni ciencia ni sabiduría en el Seol a donde te encaminas. El escritor describe al Seol, el mundo de los muertos, como un sitio en el cual no existe el trabajo, donde no hay objetivos, donde no existe el conocimiento ni hay conciencia. En resumen, murió y acabó. Y como con la muerte todo termina, aconseja vivir la vida intensamente, sin desperdiciar el tiempo ni la oportunidad de hacer las cosas. El escritor ignora completamente el tema de la resurrección del ser humano. Para él y para la época, en Israel y Judea, dicha creencia no existía. Con esta presentación introductoria, retomo la pregunta de los saduceos formulada al pretendiente al título de Mesías de Israel. Mateo 22, 23. Aquel día se le acercaron unos saduceos, esos que niegan que haya resurrección, y le preguntaron. La supuesta respuesta de Jesús de Galilea es la ideología del escritor de la narrativa, del que escribe en nombre del Evangelio atribuido a Mateo. Mateo capítulo 22, versículos 31 y 32 dice: y en cuanto a la resurrección de los muertos, ¿no han leído lo dicho por Dios? Yo soy el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. No es un Dios de muertos, sino de vivos. En la respuesta, el autor del relato respalda su creencia en la resurrección de los muertos,
citando una parte del texto de la leyenda del Éxodo, y luego añade su interpretación de que Yahvé no es un Dios de muertos, sino de vivos. Su fuente está en Éxodo capítulo 3, versículo 6, que dice: y añadió: yo soy el Dios de tu padre, el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Moisés se cubrió el rostro porque temía ver a Dios. Este es el texto que Mateo le hace citar a Jesús, donde la deidad se presenta a Moisés como el Dios de sus ancestros, hecho que no significa ni indica que los patriarcas se encuentren vivos. Además, en la leyenda del Éxodo, Abraham, Isaac, Jacob y Moisés son personajes literarios, seres mitológicos que nunca existieron. Aquí el autor claramente está manipulando un texto de la Torá, forzando la escritura a que diga algo que no dice, para luego poner en los labios del nazareno, delegando sobre Jesús toda la responsabilidad de su acto. Es como dice el conocido refrán: tira la piedra y esconde la mano, con la clara intención de favorecer su creencia. Otro relato sobre la resurrección tenemos en el Evangelio atribuido a Juan, donde se narra la supuesta resurrección de un hombre llamado Lázaro. Juan capítulo 11, versículos 22 y 26 dice: pero aún ahora yo sé que cuando pidas a Dios, Dios te lo concederá. Le dice Jesús: tu hermano resucitará. Le respondió Marta: ya sé que resucitará en la resurrección, el último día. Jesús le respondió: yo soy la resurrección. El que cree en mí, aunque muera, vivirá, y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. ¿Crees esto? El escritor pone en boca de Marta la creencia en la resurrección asociada con el día del juicio final. Dicha creencia fue importada por los sacerdotes que estuvieron prisioneros en Babilonia, donde fueron adoctrinados por la religión persa, el mazdeísmo. De modo que en la creencia farisaica, la resurrección sucedería el último día, el día del juicio final. Y el pedido de Marta es un anticipo del narrador de que su historia tendrá un final feliz. Ella le manifiesta a Jesús su esperanza en medio del dolor y de lo imposible, ya que el deceso se produjo 4 días atrás y el cuerpo estaba en proceso de descomposición. No obstante, le dice: aún ahora yo sé que cuanto pidas a Dios, Dios te lo concederá. Jesús le respondió: yo soy la resurrección. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí, no morirá jamás. La resurrección de Lázaro no se relata en ninguna fuente fuera de la Biblia cristiana, debido a su naturaleza eminentemente folclórica. En pocas palabras, es un cuento. En esta historia piadosa, elaborada con el fin de elevar la fe en el condenado divinizado, es una propaganda religiosa, porque fuera de la Biblia hebrea y la cristiana, las plegarias o ruegos solo afectan al peticionante o suplicante. Es una actividad realizada en la mente, sin afectar a la deidad ni la realidad, como afirma el sionista judío Abraham Isaac Koch. La oración, dice él, no es algo que influye en Dios, pero sí en nosotros. Esta es una explicación seria y sincera de un religioso judío del por qué la oración no es respondida. Esta es la pura y la única verdad, que la oración tiene un efecto psicológico y nada más. Sobre este tema, los apologetas o defensores de los 3 dioses, de Yahvé, Jesús y el Espíritu Santo, emplean la teodicea para velar por la buena reputación del trío divino y usan la teología para justificar diciendo: no es la voluntad de Dios, o Dios tiene algo mejor para ti, o no es el tiempo de Dios, etcétera, etcétera, etcétera. Así funciona la religión. En la tierra, mucha explicación. En el cielo, nada o ninguna intervención. Ahora,
Si Jesús resucitó a Lázaro, entonces, ¿quién resucitó a Jesús? La respuesta está en Hebreos capítulo 13, versículo 20, que dice: y el Dios de paz que levantó de entre los muertos al gran pastor de las ovejas, en virtud de la sangre de una alianza eterna, a Jesús, Señor nuestro. El autor de esta carta expresa su ideología religiosa, la creencia en un Dios de paz, que sin duda no sería Yahvé, el Dios de la guerra, el Yahvé de los ejércitos. El escritor imagina y presenta a su Dios como una deidad ideal, aunque lo más probable es que sea su anhelo ardiente, que sea un Dios de paz. Dios de paz, un sintagma tan desgastado en la Biblia, carente de veracidad. En cualquier caso, estamos frente a un constructo teológico en la que el autor expresa su creencia para que sea aceptada, abrazada y reproducida en la comunidad a quien dirige su carta, de que al Dios Yahvé, o mejor dicho, que el Dios Yahvé es el autor de la resurrección del titán de su epístola. En su pluma, Jesús es un héroe divinizado y magnificado, es el pastor del nuevo rebaño, del nuevo reino de sacerdotes, según la primera carta de Pedro, y es el Señor, el amo o dueño del redactor y de su comunidad. Muy bien, otro momento en que se anuncia la resurrección inmediata está en Mateo capítulo 26, versículos 63 y 64. Dice allí: pero Jesús callaba. El sumo sacerdote le dijo: te conjuro por Dios vivo que nos digas si tú eres el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le contesta: tú lo has dicho, pero les digo que a partir de ahora verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo sobre las nubes del cielo. En este relato copiado de Marcos, el ciudadano insurrecto capturado, Jesús de Galilea, al ser interpelado por el sumo sacerdote y todopoderoso del Sanedrín, evadió la pregunta concreta del mandamás religioso. Debía simplemente o admitir o negar si era el Mesías, a lo que el sedicioso responde con ambigüedad y con cierta ironía: tú lo has dicho. El creador del personaje hace que su protagonista Jesús, después de haber permanecido callado, evada o huya de la pregunta tan simple como importante, realizando un anuncio fantástico a sus investigadores. Les asegura que, a partir de ahora o de ese momento, verán al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder y viniendo sobre las nubes del cielo. Jesús promete dos eventos visibles y extraordinarios al grupo que le interpela. Primero, que a partir de ese momento le verán sentado a la diestra del poder, es decir, sentado al lado de la deidad de Israel. El autor asume que Yahvé tiene una silla donde permanece sentado eternamente, y los inquisidores de Jesús le verán a Yahvé y al acusado sentados lado a lado. Sería la primera vez en que un ser humano vea el rostro del Dios Yahvé, porque según el evangelista, en Juan capítulo 1, versículo 18 dice: nadie ha visto jamás a Dios. Repito, nadie ha visto jamás a Dios. Nadie le vio jamás a Yahvé, ni lo verá jamás, porque es un mito. Es un Dios creado en el seno de los edomitas, reclutado por los judaítas e impuesto a la nación posexílica. Lo cierto es que el espectáculo celestial prometido por el sedicioso no se cumplió en el tiempo en que dijo que sucedería. No sabemos si los evangelistas mintieron en el nombre de Jesús, o solo Jesús fue el que mintió, o todos mintieron. Segundo, que le verán a Jesús viniendo sobre las nubes del cielo. Ese grupo que recibió la promesa nunca vio a Jesús, ni yendo en las nubes ni viniendo en las nubes, sino colgado en el poste de la ejecución por el delito de lesa majestad. Sobre esta promesa, igual que la anterior, los evangelistas mintieron, o solo Jesús mintió, o todos mintieron.
Lo cierto es que el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, estuvo ausente mientras se escribían los libros de la Biblia cristiana, quedando toda la redacción a cargo del espíritu profano, el espíritu de mentira. Así, en el Evangelio de Juan, Jesús acusa a otros del acto que él mismo comete, la mentira. Juan capítulo 8, versículo 44 dice: Ustedes son de su padre el diablo y quieren cumplir los deseos de su padre. Este era homicida desde el principio y no se mantuvo en la verdad porque no hay verdad en él. Cuando dice la mentira, dice lo que le sale de dentro, porque es mentiroso y padre de la mentira. La historia se repite, así como los sacerdotes judaítas escribieron y legislaron en nombre del Dios Yahvé, ahora, en nombre de Jesús de Nazaret, se crea y se escribe un nuevo pacto. Después de la supuesta resurrección de Jesús, empezaron los relatos de las apariciones, pero en vez de presentarse al sumo sacerdote Anás o a su sucesor Caifás o a los líderes políticos y militares romanos o a cualquier otra autoridad o escriba que pudiera certificar que el Galileo ejecutado por sedición había realmente resucitado. Sin embargo, fueron las mujeres las que anunciaron la supuesta resurrección de Jesús, en una cultura en que la mujer no poseía ningún valor legal como testigo. Curiosamente, no se apareció primero a sus discípulos, como era de esperar de un líder para con su equipo apostólico, quienes tuvieron el papel de segundones en el último capítulo teológico de la creación del nuevo Dios Jesús y su reino de sacerdotes. Las diferentes versiones, dispares y contradictorias, confirman que ninguno de sus discípulos sabía que Jesús debía resucitar, como se menciona en Juan capítulo 20, versículo 9, que dice: porque aún no habían entendido la escritura, que era necesario que él resucitase de los muertos. Note la excusa barata del redactor tratando de explicar lo inexplicable. Atribuye a la falta de comprensión de la escritura respecto a la resurrección de su maestro. Lo más lógico es que creyeran al líder de la revolución, a quien seguían y servían, cuya palabra tendría mayor autoridad para los apóstoles, ya que supuestamente era el Hijo de Dios y su Mesías. Además, Jesús no es mencionado en ningún lugar de la Biblia hebrea, y ninguna de sus actividades fueron anunciadas o anticipadas por algún profeta, y mucho menos alguien que previera su resurrección. Sobre Jesús no hay nada en la Biblia hebrea, nada de nada. En la descripción le dejo el enlace sobre las menciones que cada evangelista hace de Jesús, aludiendo a un supuesto cumplimiento de previsiones proféticas, todas ellas inexistentes. Pero como se trata de un cuento folclórico, se debe gastar un mar de tinta para convencer a la gente, mientras que una aparición real hubiera sido suficiente e incuestionable. Por tanto, los escritores se esfuerzan para hacer que Jesús se aparezca a su círculo inmediato, en relatos llenos de contradicciones, con especial énfasis en la fe, como relata Mateo en Mateo capítulo 16, versículo 14. Dice allí: por último, estando a la mesa los 11 discípulos, se les apareció y les echó en cara su incredulidad y dureza de corazón, por no haber creído a quienes le habían visto resucitado. Perciba la mente del autor detrás de su narrativa. Si Jesús resucitó, lo más lógico sería que sus discípulos y seguidores se llenaran de alegría y se abrazaran ante el triunfo del héroe vencedor de la muerte. Pero no fue así. La realidad fue muy distinta. Y como el escritor sabe que no sucedió, entonces hace que Jesús se irrite con sus discípulos y les increpe por no haber creído a los testigos y mensajeros. Jesús, como personaje literario, se enfurece con sus discípulos por no haber creído a los testigos y mensajeros de su resurrección.
Este es el mensaje más importante para la comunidad de Mateo y de paso para usted y para mí, para que creamos sin haberle visto, para que el nuevo Dios Jesús no se enoje y nos mande directo y sin escala al infierno. Lo más fácil, práctico y creíble, especialmente para quien dice haber recibido todo poder en el cielo y en la tierra, es presentarse en cada generación en algún punto de los 5 continentes, así como lo hace Hollywood con Batman y Superman frecuentemente. En otro relato elaborado con el mismo propósito de que el lector crea que la resurrección de Jesús fue un evento histórico, está en Mateo capítulo 27, versículos 52 y 53. Dice allí: se abrieron los sepulcros y muchos cuerpos de santos difuntos resucitaron. Y saliendo de los sepulcros después de la resurrección de él, entraron en la ciudad santa y se aparecieron a muchos. Sobre este cuadro sui generis, dibujado por el escritor con mucha imaginación, no existe ningún registro fuera de la Biblia cristiana. Es otra propaganda religiosa para convencer al lector de una resurrección imposible de demostrar y de sostener. De haber sucedido las apariciones como se indica, alborotaría al pueblo con reacciones diferentes y múltiples, y los historiadores de la época habrían registrado el curioso hecho. El tema de la resurrección compete exclusivamente al ámbito de la fe, porque no es un hecho histórico comprobable. Además, el personaje resucitado continúa escondido, ya que no aparece para dar la cara, igual que su padre Yahvé. Por otro lado, es interesante recordar la instrucción que le dio Jesús a sus discípulos en Mateo capítulo 10, versículos 7 y 8, que dice: al ir, proclamen que el reino de los cielos está cerca, curen enfermos, ojo, resuciten muertos, purifiquen leprosos, expulsen demonios. Gratis lo recibieron, denlo gratis. No existe mención alguna de que los discípulos hayan resucitado por lo menos a un difunto. Es más, ni siquiera a un enfermo pudieron curar, a pesar de contar con la orden de hacerlo y con el poder milagroso recibido de su líder político religioso. Mateo capítulo 17, desde el 14 al 17 dice: cuando llegaron a donde la gente, se acercó a él un hombre que arrodillándose ante él le dijo: Señor, ten piedad de mi hijo, porque es lunático y sufre mucho, pues muchas veces cae en el fuego y muchas en el agua. Se lo he presentado a tus discípulos, pero ellos no han podido curarlo. Jesús respondió: oh, generación incrédula y perversa, ¿hasta cuándo estaré con ustedes? ¿Hasta cuándo tendré que soportarlos? Tráiganmelo acá. La mano santa de los apóstoles no funcionó. Y ante la denuncia del padre de un paciente, el milagrero Jesús, nada manso ni humilde de corazón, monta en cólera contra sus apóstoles, los aprendices de las artes mágicas aplicadas a la sanidad del cuerpo. El príncipe de paz les gritó a sus discípulos, que eran unos incrédulos, que no confían en el poder que les había otorgado para obrar maravillas. Y para colmo, Jesús les califica de perversos, para luego descargar su hartazgo y odio hacia sus discípulos. Por este desprecio hacia su pequeño rebaño y por la humillación pública sometida a sus alumnos de la curandería mágica, Mateo incluye en un texto un calzado justo a la medida de su maestro. Mateo capítulo 12, versículo 34 dice: generación de víboras, ¿cómo podéis hablar cosas buenas siendo malos? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Aquí Mateo enseña la fuente de la actitud agresiva del conspirador Galileo, un corazón violento que maltrata verbal y públicamente a sus discípulos, que no los tolera
y que no ve la hora de desprenderse de ellos. El amor de Jesús dura muy poco, igual que el de su Padre, Yahvé. Y Jesús, al igual que sus discípulos, tampoco tenía poderes, porque también fracasó en su intento de obrar milagros, pero se justificó, culpando a los lugareños de falta de fe. Mateo capítulo 13, versículos 57 y 58 dice, y se escandalizaban a causa de él. Mas Jesús les dijo, un profeta solo en su patria y en su casa carece de prestigio, y no hizo allí muchos milagros a causa de su falta de fe. Ojo con esta excusa, porque todavía se aplica en nuestros días. Cuando un milagro no se produce, por lo general, se culpa a la persona de no tener fe. Así que el Dios Todopoderoso está con las manos atadas con la fe del ser humano, sin poder obrar por más que quisiera, porque si no hay fe, la deidad no opera. Ingeniosa y malévola manipulación. Muy bien, escuchemos ahora a Pablo de Tarso, Hechos capítulo 23, versículos 6 al 8. Pablo, dándose cuenta de que una parte eran saduceos y la otra parte fariseos, gritó en medio del Sanedrín, hermanos, yo soy fariseo, discípulo de fariseos, por la esperanza en la resurrección de los muertos me juzgan. Al decir esto, se produjo un altercado entre fariseos y saduceos y la asamblea se dividió. Porque los saduceos dicen que no hay resurrección, ni ángel, ni espíritu, mientras que los fariseos profesan todo eso. Pablo se declara adepto al partido de los fariseos, los que sostienen la creencia del profeta Zaratustra, perteneciente a la religión persa, en la cual los sacerdotes prisioneros fueron adoctrinados o catequizados, para luego imponer al pueblo gran parte del mazdeísmo, de donde proviene la creencia en la resurrección de los muertos. Al mismo tiempo, Pablo se declara víctima del partido influyente que domina la política desde el Sanedrín, los saduceos, por el supuesto hecho de predicar la fe en la resurrección de los muertos, tomada del zoroastrismo, creencia que no existía en el periodo preexílico. En la sinagoga de Corinto, los miembros tenían creencias opuestas sobre la resurrección en general y sobre la resurrección de Jesús en particular. 1 Corintios 15, versículos 12 al 16 dice, ahora bien, el que habla es Pablo. Si se predica que Cristo ha resucitado de entre los muertos, ¿cómo andan diciendo algunos de ustedes que no hay resurrección de los muertos? Si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si no resucitó Cristo, vacía es nuestra predicación, vacía también su fe. Y quedamos como testigos falsos, porque hemos atestiguado contra Dios que resucitó a Cristo, a quien no resucitó si es que los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Pablo insiste a los corintianos a creer y predicar que Jesús resucitó y censura lo contrario con un argumento razonable que despierta más duda que certeza. Duda de que el Galileo haya recuperado la vida y la certeza de que nunca resucitó porque sigue desaparecido igual que su padre Yahvé. Pablo tiene toda la razón. Si no hay resurrección de los muertos, tampoco Cristo resucitó. Y es precisamente esta es la verdad incuestionable, que Jesús no resucitó y que el Cristo de Pablo es una obra puramente teológica, una propaganda de naturaleza político-religiosa. La tesis de Pablo es acertada, porque Jesús no resucitó. Si Jesús no resucitó, es vacía su predicación y es vacía su fe. El hecho de creer en algo no lo convierte en real. Usted puede creer en un unicornio, pero eso no quiere decir que el unicornio sea real o que exista porque usted cree. Así que la gente puede creer que Jesús resucitó de los muertos, pero su creencia no torna real el objeto de su fe.
Por ejemplo, en el mes de octubre del año en curso, el 2022, un joven de 24 años murió y su familia creyó que lo podía resucitar rezando, pensando en su fe y en el poder de Jesús. Esperando el milagro, ocultaron el cadáver durante 3 días en un dormitorio, hasta que intervino la policía. Le dejo el enlace en la descripción para que lo lea si así lo desea. Muy bien, concluyo este estudio con la observación del escritor y guionista británico Robert Ball. Una creencia no es simplemente una idea que la mente posee, es una idea que posee a la mente. Reitero, una creencia no es simplemente una idea que la mente posee, es una idea que posee la mente. Agradezco su amable atención, reciba un fraterno abrazo y hasta el próximo estudio. Gracias.